Qué gusto volver a encontrarnos en una nueva entrevista CNN. Hoy día lo que nos convoca es el arte y justamente está con nosotros conectado ya el artista visual chileno Marco Bizarri, que ya está radicado ahí en Inglaterra. Queremos hablar de sus inspiraciones, de su obra, de la luz, el polvo también, los vastos horizontes, los paisajes, el desierto de Atacama como protagonistas de su obra. También tiene exposiciones en carpeta este 2026, así que bienvenido a este espacio, Marco Bizarri. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Trini, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte a Entrevistas CNN. ¿Cuántos años llevas dedicado al arte, Marco? ¿Y cómo crees que has ido evolucionando tu obra en estos años? ¿Qué tan distinta, por ejemplo, es la obra que haces hoy de la que hacías hace unos años atrás? Ha ido cambiando bastante en el tiempo. Salí de la universidad el 2014, estuve ahí en Arte en la Católica y bueno, han sido muchas cosas, he ido cambiando mucho de residencia, entonces eso también ha ido afectando un poco a la obra porque trabajo mucho también con el contexto en el que me desenvuelvo. Yo siempre busqué un poco salir de la ciudad, entonces un tiempo me fui a vivir al sur, después me fui al norte, a una residencia larga en el desierto, ahí cerca de Chañaral de Aceituno, específicamente en el pueblo de Los Choros, y eso en realidad hizo cambiar mucho mi trabajo en relación al trabajo que desarrollé durante la universidad, más que nada. Perfecto. Y bueno, Claro. tú bien decías que el paisaje chileno ha sido central en tu obra, ¿no? El desierto, la ruralidad. A tu parecer, ¿qué tiene Chile? Después nos vamos a mover a Inglaterra. ¿Qué tiene Chile que no tiene ningún otro lugar del mundo que te inspira en tu obra? Mira, la verdad, lo que motivó un poco yo necesitaba un cambio en mi trabajo, ¿no es cierto? Yo necesitaba llegué a un punto en que ya me sentía un poco atrapado, necesitaba como, no sé, la libertad creativa, ¿no es cierto? Mm. Y inspiración, y eso me motivó también a salir de ese como zona de confort en el que yo estaba trabajando de manera muy mecánica en un punto, y eso me llevó a moverme al norte y en realidad en ese lugar descubrí un mundo totalmente desconocido para mí, ¿no es cierto? Me involucré con el paisaje, con las comunidades, con el mar, con el territorio, con los mismos animales y personajes y con la luz, y principalmente con la luz del desierto, ¿no es cierto? Y con ese ambiente tan árido. Yo venía de una escuela también de arquitectura, entonces tengo como todo ese background de arquitecto, de estructuras. Yo siempre me interesé mucho como por lo precario, por esas construcciones que de alguna manera están ahí, que se sostienen, pero decaen. Y el desierto me llamó mucho la atención eso que tiene el desierto al ser tan árido, los elementos se preservan en el tiempo, ¿no es cierto? Se preservan muy bien. Y por eso tenemos toda esta ruina del desierto de barro y de palos y que siguen de alguna manera ahí, ¿no es cierto? Resistiendo en el tiempo y me fui conectando como con todas estas cosas a través también de la fotografía, porque yo trabajo muy de la mano de la foto, voy a estos lugares, hago caminatas largas, me interno en estos territorios y voy tomando imágenes que luego después yo traduzco a la pintura de una manera también bien particular, que también ha sido un desarrollo largo, ¿no es cierto? Yo de chico siempre dibujé mucho como con esta línea rápida, después en arquitectura eso ya fue más notorio, ¿no es cierto? De un sketch, de un croquis rápido con la línea. Y hoy Mm. día sigo trabajando de esa manera, y en realidad que como trabajo la arquitectura y el desierto, donde casi no hay presencia de elementos orgánicos, la línea me funciona muy bien, ¿no es cierto? Porque va como con esos elementos. Ahí en esa imagen estamos viendo, claro, mucha madera, hay mucho de esta cosa que está ahí como que decae, ¿no es cierto? Me interesa eso, lo que caduca, pero que de alguna manera resiste, ¿no es Claro, hay, cierto? hay una tensión en tus pinturas, Marco, entre lo que se muestra y lo que se oculta, ¿no? ¿Esa tensión es algo que buscas conscientemente o simplemente ocurre? Sí, mira, fue también dándose naturalmente durante el tiempo, el transcurso de la pintura, que también elementos fueron desapareciendo y la pintura empezó a hablar más de lo que no estaba presente. Entonces, no sé si se entiende, Sí, pero de esa como perfecto. presencia, de esa cosa, y fueron desapareciendo las figuras humanas, por ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo la figura humana. Eh, pero sentí en un minuto con algunas pinturas en donde yo empecé a trabajar esta idea del polvo, ¿no es cierto?, en el aire, de ese polvo que se vuelve visible a través de la luz. Entonces yo comencé a chorrear mucho las imágenes.
y ese chorreo, ese polvillo, ese ruido que también está presente en la fotografía cuando uno como que se acerca, ¿no es cierto? Mm. Comenzaron a velar estos personajes, pero la presencia permanecía, ¿no es cierto? Pero permanece eso, y eso también ocurre cuando uno visita un lugar ruinoso que tiene una historia, se nota esa historia, están las marcas en el suelo, hay mensajes hay una presencia, ¿no es cierto? Entonces comencé a trabajar como con esa idea, pero que era un desafío también. ¿Cómo yo podía traspasar a mi pintura lo que yo estaba experienciando, ¿no es cierto? Esa cosa performática del lugar, ¿no es cierto? A la pintura, que es algo que no es fácil, ¿no es cierto? Y que muchas veces los artistas ponen en esa narrativa o ponen ese discurso que se lee en un texto en la exposición, pero que realmente, no sé, entonces fue difícil, fue un desafío. Y por eso siempre estoy buscando esas imágenes que representen también un desafío para la pintura. Me exijo y soy ambicioso con esa pintura. Entonces, estas imágenes de alguna forma me van bien porque son desafiantes, ¿no es cierto? Conceptualmente, en términos también de luz, de sombra, de muchas cosas. Oye, Marco, y bueno, hace unos años vives en Inglaterra ahí con tu familia. ¿Qué te cambió como artista el hecho de vivir allá? Ya tenías ese bichito de la luz que tú comentabas que encontraste en el norte de Chile, pero ¿cómo se profundizó también estando radicado allá? Sí, bueno, fue bien, bien fuerte el cambio claro, de pasar creo que un año viajando entre Santiago y el norte, de pasar a un lugar con la más alta radiación solar a Londres, donde, claro, la luz es escasa, ¿no es cierto? Y el clima es complejo, muy diferente también al clima privilegiado que tenemos en Chile, ¿no es cierto? De un sol constante, casi todo el año, lo podemos ver todo el año. Entonces, eso también afectó, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una respuesta al final emocional frente a la luz. Las cosas cambian durante el día, la luz las cambia y también cambia en eso nuestra respuesta emocional frente a las cosas, ¿no es cierto? De alguna manera nos afectan inconscientemente. Y eso fue muy notorio para mí cuando llegamos para acá. Esto comenzó como realmente a afectarme, la gente me empezó a decir, oye, no sé, aquí tenéis que tomar vitamina D, yo, ¿cómo no, bueno, esto es... Y bueno, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Como siempre, de alguna manera, lo que te decía antes, que trabajo como con ese contexto, esas cosas permean a la pintura, ¿no es cierto? Permean a la pintura y claro, en ese proceso de adaptación a este nuevo clima, a este nuevo contexto, a esta nueva cultura, ¿no es cierto? De una exigencia también mucho mayor, un mundo cultural aquí gigante. Claro, tú me preguntabas cómo evolucionó tu trabajo. La exigencia era altísima, entonces tuve que comenzar también a alinearme con eso y me empecé a exigir también mucho más y empecé a aprender mucho de lo que veía. Oye, Marco, has expuesto en muchos lugares, de forma colectiva, en algunas galerías y también de forma individual. Has estado, por nombrar algunos lugares, en Londres, en Italia, en Francia, en China, de forma, algunas en colectivo, en otras individual, y ahora debutas en solitario en Nueva York, en The Harmony Show, en septiembre próximo. Cuentas un poquito de eso también y de los planes que tienes en distintas latitudes para lo que queda de este 2026. Sí, no, este año está con harta cosa, con harta ahí carga, pero ya bien, ya manejo bien como mi trabajo, tengo un poco más de ayuda, estoy más, aquí amplié un poco el taller, entonces, pero sí, The Armory Show en realidad fue una sorpresa, me invitó la galería con la que ya llevo un tiempo trabajando en Los Ángeles, el Megan Mulrooney, ellos postularon con mi trabajo a The Armory Show, que es una de las ferias más importantes de Estados Unidos que se hace en Nueva York en septiembre. Y como para que te hagáis una idea, por esto para mí fue como tan importante, The Armory Show se llama así, fue la exposición donde se llevó por primera vez a las vanguardias y a los post-impresionistas a Nueva York. Este arte europeo que se estaba haciendo en Europa se presentó por primera vez en Nueva York y de ahí viene. O sea, ese es el legado, ¿cachai? La historia de este Armory Show, que hoy día es una exposición gigantesca donde participan las galerías más importantes del mundo, donde ellas postulan con sus artistas y ahí, nada, pues, ahí quedan ahí es un nivel alto. Entonces, es mi debut en Nueva York. Yo he expuesto
antes en Nueva York, pero solo 2 veces, pero de manera colectiva, nunca solo, nunca con un cuerpo de obra, bajo una curatoría, bajo un concepto donde tendré más de, creo que serán alrededor de 10 pinturas. Entonces, claro, va a ser ahí bien importante, bien emocionante todo lo que se ha ido dando. Qué maravilla. Y también me decías que vas a estar en otras exposiciones este año. Sí, ahora luego en junio, en 2 semanas más, tengo también un solo show, una exposición individual en Palma de Mallorca, por primera vez también en España, en una galería que se llama Balassi Gallery en Palma, en la isla, durante la semana de Palma Art Week. Así que también va a estar bien bueno. Y después de eso tengo un group show, una exposición colectiva con la galería que ya llevo trabajando un tiempo, que se llama Incubator en Londres. Y después de eso, claro, Armory Show. Y después, ojalá ya el próximo año, también tengo ahí en la agenda volver a la galería con la que me representa en Chile, la galería Patricia Rey, que es la que aparece ahí en algunas fotos que están pasando. Sí, te vimos ahí, de hecho, creo que el año pasado o antepasado, con una exposición maravillosa. 2024. Marco, sí. Marco, te queremos dar las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas CNN. Mucho éxito para lo que queda este 2026. Estaremos ahí atentos también a una futura visita también a Chile. Y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Que estés muy bien. A ti, Trini, te pasaste. Muchas gracias. Ahí estamos hablando. Estamos en contacto. Y nosotros, por supuesto, que volvemos a encontrarnos en una próxima edición de Entrevistas CNN. Gracias por la compañía, que estén muy bien.